a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. El salmista estaba cantando, o el salmista estaba siendo inspirado para cantar este hermoso himno o este hermoso canto que habla acerca de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Pero en este proceso habla específicamente en este punto acerca de esto, acerca de una inspiración que Dios le dio al salmista para poderlo poner en un cántico que ahora nosotros podemos escudriñar. Y me encanta cómo Dios inspira de tal manera, porque en todas las cosas creadas por Dios, Dios habla acerca de lo que quiere manifestar en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, usted puede leer acerca de que si usted busca entender y ver a Dios acerca de su naturaleza, acerca de su divinidad, dice: solamente es necesario que salgas y mires la creación de Dios. Porque hay muchas cosas que el ser humano no ha tenido la capacidad de comprenderlas, algunas otras ya las ha estudiado y las entiende, mas no se puede dar el lujo de decir que son creadores de, porque todo lo creado fue por Dios. Y en esto nos asombramos y podemos ver su maravilloso poder. En este punto Dios quiere referenciar algo cuando nos habla acerca del conflicto, la situación, la adversidad, la complejidad que tuvo el pueblo de Israel para ser liberados, para ser traspasados por agua, por el desierto, por muchas de las cosas, hasta el punto de llegar este salmista y cantar de esta manera: nos pusiste a prueba. Ojo, no es lo mismo la prueba que la tentación. No confundamos. Dios no tienta a nadie, ¿ok? No se crea la mentira de que es que Dios me puso la tentación enfrente para probarme. Jamás Dios va a tentar a nadie. Dios permite, sí, que pueda existir ciertas pruebas en las cuales puede venir el enemigo a tratar de tentar tu vida. Sin embargo, la Escritura también nos dice que conforme a esa prueba que Dios permite, también con esta nos da la salida, y que ninguna de estas pruebas viene a ser mayor de lo que nosotros podemos soportar, porque Dios es el que nos conoce bien hasta qué punto. Sin embargo, si esta tentación es para caída, o esta tentación la tenemos enfrente, no inmiscuya a Dios en esto, porque obviamente yo no puedo decir: el Señor me puso la tentación enfrente de mí si fui a un cabaret, si fui a un lugar nocturno donde no debería de estar. No puedo decir que el Señor me está tentando, ni tampoco que me está poniendo a prueba. Soy yo mismo haciendo hincapié a la carne. Así de diferente la prueba y la tentación. Lo que sí hace Dios es probar. Prueba tu fe, prueba tu confianza, prueba tu vida, prueba todo lo que es necesario probar. Pero no es solamente porque sea un Dios que se goza en las pruebas, o que es como un maestro en el cual dice: a ver si ya aprendiste. No, sino que hay algo específico, y el salmista nos lo revela aquí: nos pusiste a prueba, oh Dios, con una finalidad, porque esto nos ha purificado como la plata. Ojo, no es como el oro. Y este es uno de los primeros puntos que hay que resaltar, porque sí, la Escritura nos habla acerca del oro como algo purificado, como algo en el cual se utiliza para honra, como algo tipificado, ejemplificado en la Biblia para darnos a entender de algo valioso para el ser humano, porque para Dios no lo es. El oro para Dios no lo es. La Escritura nos dice que en los postreros días y en la eternidad veremos en la nueva Jerusalén, donde sus calles son hechas de oro y son para pisar. No tienen ese valor que nosotros le hemos dado como humanidad a algo de realeza, algo más allá de nuestro alcance. Dios simplemente es un metal precioso que Él creó para hacer brillar solamente, y para darnos ejemplificación acerca de ciertos valores. Pero en este caso, Dios le complace no utilizar el oro, sino la plata. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Bueno, porque a diferencia del oro, la plata tiene algo interesante. El proceso de la plata, que lo vamos a estar viendo, por eso
Dios nos prueba y esto nos hace hacernos o nos permite purificarnos como la plata. Al final la plata en general, ya en su estado puro, en su estado ya pulido, ya en su estado purificado, la plata no solamente ha quedado pura, sino que también es capaz de purificar su entorno, a la diferencia del oro. Por ejemplo, usted puede ver muchos de los recursos que tenemos como humanidad, en el cual si usted tiene ahí atención, a lo mejor con el agua aquí y más en San Luis Potosí por los minerales que trae y metales pesados, usted, y se lo paso como tip, usted puede echar unas onzas de plata o algunos pedazos de plata a esta agua y se purificará. Porque ese es un estado que tiene la plata, a diferencia del oro. El oro no purifica, la plata sí. Y eso es lo que me encanta de que el Señor nos habla de esta manera. No nos está hablando para tener el sentido de pertenencia de algo real, de la realeza, de liderazgo, de cosas que brillan, sino el hecho de que Dios está trabajando con nosotros, purificarnos a nosotros, porque el día de mañana tú serás utensilio también para purificación. Y eso es lo que me encanta. Entonces vamos a ver el proceso de esta parte con respecto a por qué Dios utiliza en esta inspiración al salmista y decirlo, nos purificas como la plata. La plata es un mineral primeramente que no se encuentra en un estado puro. No hay mina alguna que tenga esa parte del mineral totalmente puro, ¿sí? Y si lo llega a ver, simplemente ha sido un proceso separado en un evento específico que ha sucedido, pero siempre se encontrará dentro de minas de sulfuro, de plomo, de zinc, de cobre y también de oro. La plata como tal no se encuentra de manera separada como algunos otros materiales pudieran encontrarse, tal vez no de su manera más natural, pero sí en grandes cantidades, que su separación o su purificación no es un proceso tan exhaustivo como es la plata. Porque la plata, en combinación de diferentes como el sulfuro, el plomo, el zinc, el cobre y en ocasiones hasta el oro, hacen difícil la extracción de la plata pura y lleva diferentes procesos. Pero dentro de esto quiero darte a conocer el primer punto con respecto a la similitud de la prueba con la purificación de la plata. Y es que lo primero es que tú y yo tampoco nos encontramos en lo natural. Es decir, tú y yo no somos purificados o no estamos puros de nacimiento. No hemos venido a esta tierra siendo perfectos, siendo capaces de hacer todas las cosas, de vernos realizados por totalidad. Estamos envueltos en muchas de las situaciones en las cuales nos envuelven o vivimos como cultura, como sociedad, como familia y aún como personas individuales, el cual es nuestro carácter y nuestros sentimientos. Tú y yo no nos van a encontrar, Dios no nos va a encontrar de la manera pura, ¿sí? Vamos a tener siempre que ser llevados por la purificación. Ahora, cada uno de estos lugares con respecto a la plata, pues tiene sus diferentes procesos. No los vamos a ver, pero algunos son más difíciles que otros. Así también nosotros, cuando Dios viene a nuestras vidas, también es un proceso distinto para cada uno. Por ejemplo, dentro de la plata, la separación más difícil que se tiene es la separación del oro con plata, porque el oro con plata genera una aleación muy resistente a la parte de separar la parte del oro y la parte de la plata. Tenía el nombre científico, se me fue, se los debo, pero era la parte de la separación. Y es de los procesos más difíciles. Y uno diría, bueno, pero pues mejor véndelo así. Porque el oro junto con la plata pues son dos metales que valen la pena. Sin embargo, ciertamente vemos que uno de los procesos que debe de llevar es esa purificación. Y este metal, aunque tal vez no se pueda purificar tan fácilmente, tienen que ser separados, porque si llegase a haber una impureza dentro, esta impureza acabaría con el mismo metal. Es curioso. Así que ciertamente nosotros también, cada uno pasamos diferentes procesos dentro de las pruebas
la cual Dios nos va llevando para la purificación. Y algunos van a ser más difíciles que otros. Así que en primer punto, no nos comparemos. No se compare su proceso con el de otra persona. No trate de buscar la facilidad si usted tiene una situación difícil, ni tampoco quiera meterse en una situación difícil cuando la tiene fácil. Hay hombres en la Biblia en los cuales, como ejemplificación, Dios nos ha dicho qué es lo que ellos tuvieron que hacer. Y a veces nosotros estamos buscando que se realice de la misma manera en nuestras vidas. Yo vi que a Daniel se puso en contra del rey Nabucodonosor y tuvo esta situación y no se inclinó y lo echaron a los leones y Dios lo libró de los leones. Pues yo creo que de la misma manera Dios me va a librar de los leones y ahí vas a echarte contra los leones. Pues el Señor no es la manera de purificarte, sino que Dios solamente te dijo perdona. No, pero yo quiero luchar contra los leones, no quiero perdonar, quiero luchar contra los leones. Y hay otros que su lucha es difícil, su lucha es complicada, donde Dios le está ordenando dejar su vieja manera de vivir en un estado en el cual se encuentra muy absorbido y piensa diciendo, bueno, tal vez puedo dejar el vicio, puedo dejar ciertas manipulaciones en mi ser si doy un pacto, si vengo a la iglesia todos los días, si sirvo barriendo o si llego a ser maestro discipulado. Y no es así. El Señor con cada uno tiene sus procesos. Y por eso el Señor es muy claro. Te voy a contar una historia rapidísima que el Señor nos ha dicho en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 24 en adelante. Y es que Jesucristo les habla a los hombres con los cuales estaba reunido y les hace esto. Les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también esa cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Este es el mismo cuestionamiento que se hacen muchos hombres que no conocen a Dios y te preguntan, ¿qué no Dios estaba haciendo las cosas bien contigo? ¿Qué no Dios te estaba defendiendo? ¿Qué no Dios es tu poderoso gigante? ¿Qué no estaba pasando eso? ¿De dónde pues tiene la cizaña? ¿De dónde pues tú estás sufriendo situaciones adversas? ¿De dónde tú estás pues teniendo estas complicaciones? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen con ella el trigo. Dejen crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Empieza a hablarles acerca de esta parábola. Y ahora, después nosotros nos adelantamos al verso 36 cuando sus discípulos se acercan y le dijeron, oye, no entendimos muy bien la parábola, haznos la referencia a qué significaba. Entonces por eso dice Jesús, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, no entendimos muy bien a qué es lo que te referías. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Se está hablando de Jesucristo. Yo soy el sembrador, estoy sembrando buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos que han decidido seguir a Dios. Y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Les está diciendo, mira, tú y yo estamos en un tiempo en el cual no nos podemos salir, de este mundo, no podemos salirnos de sus situaciones, no podemos simplemente hacernos a un lado de lo que hay a nuestro alrededor. No podemos decir que en nuestras vidas no vamos a ver ciertas cosas, pero ojo, el Señor permite esto porque entonces tú y yo iremos creciendo como la misma sociedad va creciendo en su decadencia. Así como nosotros podemos ir creciendo en el Señor, así también las cosas a nuestros alrededores irán empeorando. Porque va a llegar para el tiempo del fin del siglo, donde entonces se sabrá cuál era el trigo y cuál era la cizaña, quiénes eran los hijos de Dios y quiénes no eran hijos de Dios. Y aquellos que no son hijos, aquellos que están siendo parte de la cizaña, entonces llegará el fin del siglo y Jesucristo descendiendo en una nube y donde todo ojo lo verá, y todo esto que sucederá en su venida, entonces seremos apartados plenamente los unos de los otros. Pero hasta entonces tú y yo ni nacimos perfectos, ni estamos en un tiempo perfecto, ni vivimos en una sociedad perfecta. Todo esto nos afecta a nuestras vidas, todo. Tu toma de decisiones, tus opiniones, tu influencia, tus decisiones, todo está atado a cómo y dónde vivimos. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer la diferencia? Dejando que Dios purifique nuestras vidas. Por más que tú puedas decir, yo estoy tratando de ser puro, no hay otro modo ni modelo que ser purificados como la plata. Es lo que estaba diciendo el salmista en este Salmo 66, en el verso 10. Tú nos has probado y bajo esta prueba tú nos has purificado. Vas a permitir y vas a traer en nuestras vidas pruebas constantes, pero esas pruebas no son pruebas de fracaso, no son pruebas para rendirse, no son pruebas para tirar la toalla, no son tropiezos en los cuales tú digas, no sirvo para nada. Ay, así no fue, así no era, ya fallé, el Señor me dio la espalda, ya no quiere hablar conmigo, ya no quiere estar conmigo, ya se rindió. Y tal vez esa misma opinión es por lo mismo que te envuelve la sociedad. Padres que hoy en día, por un error, dejan desamparados a sus hijos. Matrimonios que por un error dejan desamparados esa relación que Dios lo ha considerado como sagrado. Sociedad donde por un hecho aislado se ha quitado el corazón de ver por su prójimo, porque piensa que algo aislado se trata de todo, y no es así. Dios no nos está poniendo nuestras pruebas para hacernos sentir perdedores, porque tal vez algunas no las vamos a pasar. Vamos a tener la salida. Ojo, el Señor nos prometió que con ella viene la salida. Las pruebas viene una salida, pero no toda salida tiene que ver con victoria. Te pongo un ejemplo que es el más común que se me viene a la mente. Cuando tú entrabas, no sé si llegaste a entrar, a la casa de los espejos, a la casa del terror, a la casa de los cristales, pues tú ibas por un laberinto, ibas ahí y te asustaban o te golpeabas contra el cristal o qué sé yo, y llegaba a lo mejor un punto donde ya decías, híjoles, ya no sé para dónde ir. Y lo único que necesitabas era decirle al personal, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo. No te apures, mira, vente por acá, aquí está la salida. No lo pasaste, pero juntamente con ello viene la salida. Con el Señor es similar, no es que seamos perdedores, sino que el Señor sabe cuál es la prueba.
te pongo el ejemplo más claro en la Biblia con un hombre en el cual nosotros podemos ver que es José el soñador, una historia de las más comunes y que lo he repetido incansables veces. Muchos lo han puesto a José como un hombre que tenía el carácter, que era el joven decidido, que era el joven que tenía todas las capacidades y aptitudes por parte de Dios. Pero sabes, cuando viene la mujer de Potifar y trata de seducirlo, la escritura me dice que entonces José salió corriendo de tal manera y con tal fuerza que aún la mujer le alcanzó a agarrar de la vestimenta y se los arrancó. Y sabes, el huir a mí no me habla acerca de tener el carácter fuerte, sino de tener la convicción de saber que él era hombre. Si él hubiera tenido el carácter fuerte, sabes que no, y de aquí no me vas a mover, y no va a pasar. Es más, vamos a esperar a mi amo para decirle las cosas de aquí enfrente y vamos a confrontar la situación porque esto no está bien. Pero no sucedió así, sino que José entendió y dijo: me quedo un momento más y aquí quedo. Me quedo un momento más y me gana la seducción. Él entendía su debilidad y esa prueba vino juntamente con una salida, el cual no fue fracaso, porque Dios fue purificándolo como la plata. Él fue procesando su vida, porque después de esto fue llevado a la cárcel. Injustamente fue llevado, pero aún ahí Dios estuvo con él. Así hay muchas cosas que tal vez a ti te parecen que no son gratas, pero es la manera en como Dios está purificando tu vida. Pareciera que no fue una victoria, pero es una prueba que tú pudiste salir adelante. Y esa salida permite que Dios siga purificando tu vida, tu corazón, tu pensamiento, tu ser, tus emociones. Porque la purificación de la plata, por la extracción del material, la trituración del material, tiene que ser triturado, tiene que ser molido hasta lo más posible, ¿sí? No por el hecho de llegar a ver un pedazo de plata en una buena proporción o en una pepita grande, no quiere decir que no va a pasar por ese proceso, también tiene que pasar por trituración, porque hay impurezas en su interior. Tiene que existir la separación, la fundición y el moldeado para llegar a un metal precioso y puro que ayuda a purificar otras cosas. Así que este proceso es el que Dios está hablando por medio del salmista, haciéndonos ver que las pruebas en nuestras vidas ayudan, nos llevan a ser purificados. Y pasaremos por cosas en las cuales tal vez no nos van a gustar, pero que son necesarias para la purificación. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Entender el proceso. Porque te lo vuelvo a repetir, no es para tirar la toalla y decir: no, estaba mejor de tal manera. No, ¿sabes qué? Tenía menos problemas si no hubiera orado. Porque a veces parece eso. Oramos y en lugar de ver soluciones prontas, más problemas, más situaciones, más conflicto. Aun cuando uno decía: no, ya estoy orando por la solución, porque yo estoy viendo que una persona está teniendo una sensibilidad en el corazón, ya escuché que algunos me van a ayudar por ahí, y empezamos a pensar en ciertas soluciones que Dios podría utilizar, y de repente ¡pum!, no suceden. No es para que tú tires la toalla y digas: el Señor no está conmigo. No, todo lo contrario. Tú sigas creyendo en el Señor, porque la respuesta que Dios espera contigo no es simplemente que ores y tengas soluciones, sino que tu oración tenga confianza y nunca cese la confianza, de tal manera que puedes llegar a los últimos tiempos de las situaciones que vivimos y aún así ver la mano poderosa de Dios en diferentes milagros y maravillas que puede suceder. Por eso tenemos dentro de las mismas historias a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales dijeron: ¿sabes qué, rey Nabucodonosor? No nos vamos a inclinar ante ti. Mira, el Señor puede salvarnos, y si quiere, y si no, aún así no lo vamos a hacer.
La confianza estaba en Dios. Y sabemos cómo Dios hizo lo que hizo de este milagro tan maravilloso, donde ni aun sus ropas olían a humo. Fue maravilloso. Pero imagínense la situación antes de echarlos. Decir, no, pues sí, el Señor no quiso cumplir con ellos ningún propósito. ¿Quién de nosotros ha sufrido esta situación hasta llegar al punto del fuego? Al punto de los leones, al punto de realmente estar inclinados ante alguien que te está reprochando tu fe y decir, ¿sabes qué? Si no te niegas vas a morir. O tu familia. Tus situaciones y mis situaciones son diferentes a otros lugares y no por eso, recuerda, nos vamos a tener que estar comparando. Sin embargo, ve cómo otros pasan otro tipo de purificación, mientras que tú y yo tal vez no es lo que estás pensando. Simplemente Dios está contigo haciéndote puro o pura. Dios está trabajando contigo para la purificación. Ahora, junto con esto quiero hablarte de la historia de cuando Jesús se encontró con la samaritana. Y quiero darte la ejemplificación de cómo Dios, dentro de la prueba y la purificación, también hay puntos específicos que debemos de tomar en cuenta. Primero que nada, la Escritura nos dice en inspiración que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Le era qué? Necesario. Es decir, no se podía brincar por nada. No había manera de convencer al maestro y decirle, hey, vámonos por acá, Jesús. Porque eso era lo que estaban viendo los discípulos. Jesús, pero ¿por qué tenemos que pasar por Samaria? Mira, los judíos y los samaritanos nos llevamos, es un conflicto. Mira, Señor, mi conflicto en la vida. ¿Por qué me haces pasar por estas situaciones? ¿Por qué tengo que sufrir ciertas aflicciones? ¿Por qué no simplemente le damos la vuelta, Señor? ¿Por qué simplemente no podemos hacer un milagro, chasquea tus dedos y que sucedan las cosas? Porque le es necesario pasar. Le es necesario a Jesús pasar por el conflicto, pasar por la situación, pasar por ahí, porque Dios te va a hacer entender algo. Así que le era necesario pasar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, en primera aquí muestra el hecho de que era 100% hombre, en el hecho de que él también se cansaba. Era necesario, mas no quería decir que no sintiera la situación de pasar por ahí. Él se sentía ya cansado del camino, pero le era necesario. ¿Qué pasó entonces ahí? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Casi le dice, ¿estás loco el hecho de que tú vengas y pases por este lugar? Porque hay un conflicto de por medio. Y aún todavía te dignas a solicitarme algo. ¿Sabes? Así suena muchas veces en nuestras vidas. Señor, yo no vine a buscarte para que me agregues problemas, para que me agregues dificultades. Yo no vine a invertir mi tiempo los domingos, los tiempos en las células, los tiempos en los discipulados. Yo no vine a invertir esto para encontrarme con más situaciones. Vine para que todo se calme en mi vida y no tenga más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Y sabe, discúlpeme, pero si usted busca no estar más con llanto, ni lloro, ni tristeza, desafortunadamente le tengo que decir que eso es hasta que se muera. La Escritura me dice que en el cielo es donde ya no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Aquí en esta tierra crecemos juntamente con la cizaña.
Crecemos juntamente en nuestra cultura, en la ideología que hay hoy en día, en las opiniones, aunque sean erróneas, aunque sean errantes, nosotros convivimos con esto. Y tenemos que aprender a discernir cómo Dios nos está procesando para purificarnos, porque donde nosotros podemos ver caídas, donde nosotros podemos ver aflicciones, donde nosotros podemos ver aún rechazos, donde podemos ver que simplemente nosotros no cabemos en este mundo, el Señor lo utiliza para purificarnos. El Señor nos utiliza para hacernos ver la diferencia y poder entonces encaminarnos a lo que Dios quiere. ¿Y qué es aquello que Dios quiere? Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí, ojo, es lo que nosotros necesitamos entender con todo esto. Hay algo en el cual Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas y al día de hoy, y esto es el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, el don o la palabra don significa regalo. Si conocieras el regalo de Dios, y el regalo no es algo condicional, no debe de ser algo condicional. Con Dios no es condicional, el don no es condicional. El regalo de Dios simplemente es un regalo que Dios ha dado. Si conoces el don y además conocieras al que te lo da, al que te dice, al que te está pidiendo que resistas, al que te está diciendo esfuérzate, sé valiente, sigue caminando, levántate, endereza tus pies, continúa, ya mero termina esta situación, vas a ver victoria, no te detengas. Si conocieres ese don y si conocieras quién es el que te lo está diciendo, tú mismo no serías el que le estuvieras diciendo a Dios ¿por qué? ¿Por qué más problemas? ¿Por qué más circunstancias? ¿Por qué no mejora el gobierno? ¿Por qué no mejora la educación? ¿Por qué no mejora mis vecinos? ¿Por qué no cambian las situaciones de mis padres? ¿Por qué no cambia mi matrimonio? ¿Por qué no puedo mejorar a mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cambiaría si entendiéramos que el don de Dios es algo que está por darse. Y eso se llama salvación. Eso se llama la purificación. ¿Y quién es el que te lo dice? Dios es el que te lo está diciendo. Entonces tu lenguaje cambiaría y ya no sería ¿por qué no mejora? Sino el hecho de decir Señor no mejora, y aún aunque no mejore, yo creo que tú vas a hacer las cosas. Tú prometiste estar conmigo y yo lo creo. Aunque pareciera que no, y aunque pareciera que en un momento de la vida me siento desamparado de ti, Señor, yo creo que estás conmigo. Porque sé quién me lo dijo y sé quién me prometió. No me voy a detener. Voy a seguir adelante. Tropecé, sí. Me alejé tal vez. Tuve situaciones de las cuales me llevaron a lo que no quería, pero es tiempo en el cual yo decido conocer ese don y conocer a quién me he dedicado, al Dios Todopoderoso, al que nada le es imposible, al que si está conmigo, contra mí nadie puede venir. Y en el hecho de que nadie puede venir no es que no vengan, sino que a ti no llegarán, a ti no te tocarán. Salmo 91, Salmo 23, las promesas que también hay en Efesios capítulo 2, todo lo que el Señor te ha prometido. Él no es mentiroso, Él lo cumplirá, pero tú y yo tenemos una demanda de parte de Dios. Y tú y yo estamos en la decisión de decirle sigo contigo, o simplemente sabes que Dios, no me gusta ser purificado, no me gusta ser probado. Lo único que va a pasar es que simplemente en algún momento de tu vida puedes cambiar de ser de trigo a cizaña, puedes cambiar de ser una plata pura y purificar lo demás a ser un mineral imperfecto que genere impurezas a otros.
Así es como el Señor nos habla. Así que necesitamos conocer el don de Dios y quién es el que nos lo dice. Continúa diciendo la historia. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues es que tú tienes el agua viva? Verso 12, la mujer dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos heredó ese pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ojo, Dios en el pasado le había prometido al pueblo de Israel, a Jacob, que iban a tener por heredad y que Dios iba a suplir todo esto, y este pozo era un testimonio de ese pacto, donde Dios les dio pozos donde no había escasez, y Dios les trajo y les daba agua de ese pozo. Ahora, cuando el Señor se encuentra con esta mujer samaritana y Dios le habla y dice: mira, es que yo necesito que tú entregues esto, yo necesito que tú hagas esto. Si entendieras quién es el que te lo pide, si supieras quiénes están delante de ti, tú le pedirías. Y aún en la incredulidad ella dice: bueno, pero ¿dónde la tienes? El pozo es hondo. Tal vez estás hablando de esa agua viva, pero tú ¿cómo lo vas a sacar? Y Jesús es confrontado por la mujer diciéndole: ¿acaso tú eres mayor? Y esas es muchas de las veces nuestras oraciones. ¿De verdad serás más grande que la situación que vivo, que la adicción de tal persona, que el conflicto de tal problema? ¿Serás mayor que la desesperación y la angustia de un familiar? ¿Serás mayor que la situación económica que nos embarga? ¿Serás mayor aún que mi propia mente, que me dice ciertas cosas de las cuales simplemente no encuentro descanso? ¿Acaso serás mayor? Y Jesucristo no se pone a pelear, a decir: claro que soy mayor. Él pudo haber dicho: yo soy, y con esa palabra haber hecho temblar la tierra ante sus pies, haber hecho un milagro sorprendente. Pero Dios no se rebajó a tratar de darle a conocer que Él era mayor, sino que le habló con la realidad diciendo: mira, si tú sigues bebiendo de esta agua, lo único que vas a hacer es seguir teniendo sed. Si tú sigues tratando de buscar las soluciones terrenales, las soluciones instantáneas, las soluciones fáciles, vas a seguir teniendo sed. Si tus aspiraciones son tener paz, tranquilidad, que nada pase en tu vida, que todo esté bien, que esté de color de rosa, lo único que va a seguir en tu vida va a ser una sed insaciable. El ejemplo más común que podemos ver es que si yo tuviera el dinero, tendría la capacidad para y ser más feliz. Y te has dado cuenta que la misma sociedad te dice de hombres muy ricos, de los cuales aún así no encuentran descanso en su vida, en su mente, en su corazón, porque vas a seguir teniendo sed. Si tu búsqueda está en lo exterior, si tu búsqueda está en lo fácil, lo único que va a suceder es que vas a seguir teniendo sed. Dios no tiene por qué revelarse ante ti y ante mí, y gracias a Dios que no lo hace, porque seríamos fulminados ante su presencia. Pero Él no tendría que demostrarnos, sino tiene que demostrarnos que Él es mayor que todas las cosas, porque lo es. Y en fe lo creemos. Él es mayor que todas las cosas. Él es creador de todo, por tanto Él es el supremo en todo. Y Dios no está aquí para revelarnos y decirnos: yo soy el dueño del oro y de la plata, sino para decirte: aunque yo te diera todo el oro del mundo, vas a seguir teniendo sed. Aunque yo te diera todo el amor de tus hijos, vas a seguir teniendo sed. Yo podría darte a la pareja ideal y aún así vas a seguir teniendo sed. Puedo solucionarte cualquier situación de tu enfermedad, pero vas a seguir teniendo sed.
porque si no es uno, es otro, porque nuestra esencia no es terrenal. Así que el Señor lo que está tratando con esta mujer es la parte de decirle: no tengo por qué demostrarte ser mayor, sino el hecho de que tú entiendas que lo que tú buscas no se complace en este pozo. Y eso me encanta de esta historia, porque Jesús se encuentra con esta mujer en la tarde sola afuera. Ya lo he platicado en otra de las predicaciones. No era común ver a una mujer por la tarde ir a sacar el agua, siempre era por las mañanas. Sin embargo, en las mañanas era común que fueran las doncellas o las hijas solteras al pozo, las mujeres jóvenes al pozo, y después irían las casadas, y esta mujer decidía ir por la tarde por el agua. ¿Por qué? Porque había una situación en su vida, la cual Jesucristo revela más adelante. Jesucristo hablando acerca de esto: mas el que bebiere del agua que yo le daré, que no se encuentre en lo exterior solamente, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es lo que el Señor le está diciendo a la mujer. Y verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Déjame saciar mi necesidad externa, déjame saciar mi necesidad física, déjame saciar la necesidad más próxima que tengo, y te serviré y te seguiré y estaré contigo, me dedicaré y estudiaré y escudriñaré, lloraré y nos ponemos esa meta a veces. Señor, resuelve mi situación y de verdad, ahí voy a estar contigo, nunca me voy a separar. El Señor, mira, no te dice que no, porque está tratando con esta mujer en lo externo. No le dice que no. Sin embargo, el Señor no solamente quiere atacar o hacer la purificación de una manera externa. Como te lo dije, la plata tiene que ser pulverizada para también sacar las impurezas internas. Y aún así se pulveriza y todavía entra fundición para hacer una separación, y entra en otra separación que se le induce ciertos químicos, ciertos catalizadores o hasta electricidad, para realmente dejarlo puro de toda imperfección, no solamente en lo externo, sino también en lo interno, en todo lo que tiene. Y aquí sucedía esta situación: la mujer estaba buscando su solución externa, cuando el Señor también quería darle la solución interna. Tu situación te demanda que no quieres estar viniendo más aquí a sacar agua del pozo, para que las mujeres ya no hablen de ti, para que ya no tengas la confrontación, para que no tengas las situaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres salir ¿Por qué no quieres ya salir por agua? ¿Por qué no quieres que te vean? ¿Por qué quieres esta solución? Hay veces que las soluciones que nosotros buscamos en nuestras vidas ni siquiera es por rescatar el matrimonio, sino es para que las otras personas digan: ah, mira, tu matrimonio es bueno. A veces no lo hacemos ni por los hijos, por su sanidad. Lo hacemos para que digan: qué buen padre eres. A veces no lo hacemos por el prójimo, sino para decir: ah, cierto, tú tenías razón, ese presidente no era el que necesitábamos, era este. Tratamos de saciar lo exterior sin darnos cuenta que el Señor lo que busca no solamente es purificarnos externamente, sino internamente. Por eso el Señor continúa hablando con la mujer y le dice: ok, ¿quieres esa solución externa? Sin problema te la doy, pero ojo, ve y llama a tu marido y ven acá. Regresa a tu zona interna. Tal vez tu exterior está dando señales de una necesidad, que está bien, las puedo suplir, pero no me interesa solamente suplir aquí, sino suplir desde la raíz. ¿Qué pasa? Tráeme ese marido que tienes. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho. Tin, 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 tin. Le atinaste. Vas por buen camino para la purificación. Porque el problema de que quieras solución de lo exterior es porque lo interior es lo que te está pegando.
¿En qué sentido? Bueno, en que la historia de esta mujer nos dice que 5 maridos había tenido y el que ahora tenía en ese entonces ni siquiera era su marido. ¿Qué quiere decir? Que 5 veces había tenido la oportunidad de ser feliz, de sentirse realizada. No cuenta la historia, no cuenta la Biblia en ninguna de las partes cuáles fueran las situaciones por las cuales había quedado viuda, pero esto era lo que sucedía. La mujer no sabía vivir sola. Su realización interna era ser una mujer casada, a alguien que le soportara, a alguien que estuviera con ella. De tal manera que al final estuvo con este hombre y tal vez hasta con miedo, porque dice que el último ni era su marido. Tal vez ella llegó a pensar y decir, no hombre, me caso y se mueren. Mejor ya no me caso, así me quedo. Pero su satisfacción interna era no estar sola. Y por eso el Señor le dice, bien has dicho, porque el problema no está en que vengas al exterior y busques satisfacer el ya no venir afuera y que las mujeres hablen de que tú tienes ya ahora un 5.º hombre y que ni siquiera es tu esposo y estás viviendo con él. Yo quiero atacar o quiero estar contigo, quiero purificarte desde adentro, desde tu interior. Porque el agua viva que yo quiero darte no es para satisfacer solamente lo exterior, sino también lo interior. Que hagas las cosas como deben de hacerse, como debe de estar, conforme a lo que yo busco para la purificación. Entonces la mujer continúa más adelante, ya no lo vamos a leer, pero continúa más adelante diciéndole, me parece que eres profeta. Después de ver todo lo que el Señor le revelaba, entonces la mujer entendió quién era Él y empezó ahora sí a discutir cuestiones acerca de quién es Dios y qué es lo que hacía Dios. Este es uno de los puntos que muchas veces sucede en diferentes congregaciones. Porque hasta que Dios no tocó su interior, entonces ella decidió involucrarse en las cosas que son de género general en la congregación. Oye Jesús, es que ustedes dicen que debemos ir al monte a adorar, nosotros decimos que es ustedes dicen que es en el templo, nosotros decimos que es en el monte. Y Jesús le dice, mira, eso ya no importa. Va a venir el tiempo donde Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que le adoren. Empiezan a discutir cosas más referentes hacia Dios, hacia doctrina, hacia todo esto. Y eso es lo que también a veces pasa en muchas congregaciones. Primero quieren ver que si no oras a las 6 de la mañana, que si no vienes con un cierto vestuario a la congregación, que si no dices amén en la predicación, que si no levantas las manos, que si no vienes con un velo, y tratan de estar con estas situaciones sin primeramente procesar lo que hay en el interior. Y el Señor no fue lo primero que dijo, hey, samaritanos, ustedes están equivocados. No es necesario pasar por esta ciudad para corregirles eso y decirles que el Señor está buscando que le adoren en espíritu en verdad. No empezó con eso. Empezó buscando a la mujer. Empezó con este tiempo de purificación de lo exterior a lo interior. Y continúa la historia diciendo que entonces cuando ella entendió, entonces pudo ir hacia su hogar, hacia ese pueblo en Samaria y regresar con el pueblo y decir, este hombre habla la verdad. Y así como fue purificada, empezó a ser material de purificación dentro de su sociedad, dentro de su lugar. Y así es como Dios está buscando que tú y yo seamos hoy en día. Mira, si no quieres levantar las manos, no las levantes. Pero deja que Dios haga las cosas desde el interior. No vengas a buscar por medio de levantar las manos que Dios haga un milagro externo cuando Dios está buscando desde lo interno cambiar las situaciones en las cuales vives. Porque tal vez tu exterior está solicitando que las cosas cambien, pero tu interior simplemente no está teniendo efecto con el saber quién es Dios y cuál es el don que te ha dado. Por eso vemos tantas historias donde hombres radicales hablan desde un momento difícil en su vida,
hablando acerca de grandes maravillas con Dios y decimos, ¿cómo puede ser posible que ellos hablen de esta manera? Pues es porque han sido cambiados, purificados desde su interior. Y el proceso que ellos vivieron no fue cualquiera. ¿Cuánto más? No, el proceso que Dios nos está dando por medio de las pruebas se llama oportunidades. Oportunidades. No se llama fracaso, no se llaman debilidades, no se llaman como Satanás quisiera que se llamaran en tu mente. Mira, ya fracasaste, ya le fallaste a Dios. Mira, son oportunidades que Dios te está dando para ser purificado. Las pruebas que Dios pone o permite en nuestras vidas es para la purificación. Y tú y mi responsabilidad es decidir levantarnos y continuar hacia adelante. Seguir en lo que Dios ha puesto delante de nosotros, lo cual es un don perfecto, un regalo ideal. No es solamente para lo exterior, es desde lo interior. Y cuando nosotros pasemos por medio de esta purificación, como lo decía el Salmo, nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Entonces llegará el momento en el cual tú y yo desde el interior no necesitaremos nada más. Y sabes, cuando lleguemos a ese punto, ni siquiera necesitarás tú hablar a Dios por tu necesidad, porque Dios estará trabajando a tu favor. Y tú serás un agente también para purificar a los demás a tu alrededor, porque entonces verán tu fe, verán el cambio, verán todo lo que Dios puede hacer en tu vida, y por ello muchos otros recibirán lo que Dios quiere hacer en la de los demás. Pero ¿cómo empieza? Entendiendo que las pruebas simplemente son oportunidades para ser cambiados conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy quiero alentarte y quiero darte ánimo. No te dejes vencer por oídos, por vistas, por lo que ves hoy en día en la sociedad. Eso va a suceder, va a pasar. No tengas miedo. Cuando el Señor oró por sus discípulos al Padre, cuando Él tenía que irse, Él oró diciendo, Señor, no te pido que los quites de este mundo, solamente te pido que los guardes de este mundo. Guárdalos, porque van a pasar situaciones, van a pasar aflicciones, pero su finalidad es mayor de lo que pueden imaginar. Así, hoy queremos orar por ti. Sé que para algunos va a ser un proceso más complicado, para otros no tanto, pero no hay problema. En todos y cada uno de estos procesos que aún nosotros seguimos pasando es para la purificación y para que desde adentro entonces broten agua de vida eterna, como le decía Jesucristo a la samaritana. Que broten esos ríos, que ya no haya sed jamás. Podrán las necesidades externas, pero serán suplidas desde lo interno. Y eso es gracias a que Jesús ha tenido la necesidad de pasar en medio de situaciones. Así que te animo con estas palabras. Las oportunidades, las pruebas que hoy tú tienes son la necesidad de Jesús, donde es necesario que Él resplandezca, donde es Jesús necesario